¿Recuerdan ustedes que estuvimos hablando del carácter moral de las instalaciones? Las instalaciones vitales tienen un carácter moral precisamente por su carácter argumental, su carácter dramático, es decir, que no son estáticas, no son nunca aquiescentes. Hoy vamos a hablar precisamente de una instalación particular que es precisamente las edades, las diferentes edades. Es una instalación que tiene ciertos rasgos peculiares, porque las instalaciones son, diríamos, en principio permanentes. Está uno instalado en el cuerpo, en el mundo, en la condición sexuada, en la lengua habitualmente. Uno está instalado en su edad, sí, pero esa edad nos va abandonando. Es decir, es una serie de instalaciones sucesivas, lo cual naturalmente refuerza, diríamos, su carácter argumental, porque hay una sucesión histórica, biográfica, de las edades que se van sucediendo, que se van sustituyendo, con un proceso, además, en cierto modo, interesante de conservación. Es interesante cómo las edades pasan quedando, en cierta medida quedan. En definitiva, es curioso, hay un verbo alemán que utilizó mucho Hegel, el verbo aufheben, y por cierto lo traducía a mi juicio muy bien el padre Gratry, porque es un conservar y, en cierto modo, también superar, y él lo traducía por absorber. Recuerdo que Ortega era la traducción que proponía también para el verbo aufheben, algo que da aufgehoben, cuando queda en cierto modo conservado y superado. Hay una superación pero con conservación. Pues bien, las edades tienen ese carácter, las edades pasan, pero no del todo, no del todo. Y a veces incluso también puede ocurrir, hay una manera de permanecer indebida, defectuosa, que es lo que yo suelo llamar enquistarse las edades. Es decir, por ejemplo, hay una cosa que me parece muy peligrosa, que son los adolescentes enquistados. Hay gente, por ejemplo, que tiene una adolescencia y se queda en cierto modo en ella. Yo usaba un poco en broma una palabra, pero es muy gráfica, la palabra pilongo, que se dice de las castañas. Yo lo apliqué para algunas mujeres. Hay mujeres que pasan de niñas a viejas sin pasar por mujeres, nunca son plenamente mujeres. Son niñas y luego son viejas. Yo los llamo pilongas. Pues bien, eso es una de las formas de enquistamiento. El enquistamiento en la adolescencia es relativamente frecuente y muy peligroso. Yo le tengo mucho miedo a un adolescente enquistado. En todo caso, como ven ustedes, les corresponde un carácter moral a cada instalación y a la serie de ellas también. De modo que la edad es algo muy intrínsecamente moral, a lo cual en general no se presta mucha atención. O se habla a lo sumo, evidentemente casi todas las cosas se han pensado de un modo o de otro, casi todo se ha pensado. Lo que pasa es que no se ha pensado quizás suficientemente. La historia del pensamiento consiste muy fundamentalmente en pensar, en repensar cosas ya pensadas, pero pensarlas quizá mejor, pensarlas con algunas cautelas, pensarlas, sobre todo preguntar. En general, casi todo el conocimiento consiste en preguntar mejor, preguntar más adecuadamente. La pregunta, si es acertada, es ya un comienzo de respuesta, de solución. De modo que es evidente, cuando se ha hablado, por ejemplo, de los deberes de las edades, esto sí se ha hablado mucho, evidentemente es una cosa que todo el mundo ha visto, que las edades tienen ciertos deberes. Esto ya naturalmente señala su carácter moral, sin duda alguna. Pero yo creo que hay un rasgo que es precisamente
característico y diríamos el rasgo genérico de la moralidad de las edades, que es la autenticidad. Las edades se pueden vivir de una manera más o menos auténtica como la vida en su conjunto. Ninguna vida humana es plenamente auténtica, porque hay naturalmente una serie de presiones de las circunstancias, hay una serie de tentaciones, hay las limitaciones que tiene toda forma de vida. No hay ninguna vida íntegramente auténtica, pero una pequeña dosis de autenticidad se puede soportar. Cuando esa dosis aumenta, la vida se pone ya muy deficiente y hay casos de autenticidad manifiesta en que la vida es falsa, simplemente es una vida falsa, una vida que es en definitiva negativa, con una realización muy negativa. Este criterio, por tanto, de la autenticidad es el que en definitiva define el carácter de moralidad de cada una de las edades, pero lo que pasa es que esa autenticidad a su vez está afectada por las edades. Quiero decir que depende de cada edad la forma que deba tener. Se propendería a pensar que no tiene mucho sentido hablar de la moralidad de los niños. Bueno, se piensa a lo sumo que los niños tienen una condición moral cuando tienen eso que se llama uso de razón. Recuerden ustedes que esa expresión a mí me ha inquietado siempre mucho, porque yo pienso, ¿qué quiere decir eso de no tener uso de razón? Es tener razón y no usarla. Entonces, ¿por qué no se usa si tiene? ¿O es no tenerla? Yo he llegado a la conclusión, y me parece bastante claro, que no tener uso de razón quiere decir no tener razón, pero necesitarla. Es decir, el animal no tiene razón, pero no la necesita. No hace falta, tiene un sistema biológico, un sistema de instintos que funciona en general muy bien. El niño, por ejemplo, no tiene razón, pero la necesita. Está definido por su carencia, por su necesidad. No puede vivir sin ella, entonces naturalmente se la prestan los adultos. El niño vive, incluso biológicamente, durante un periodo bastante largo, puede subsistir, puede pervivir, porque los adultos le prestan su razón, la ponen por él. Lo mismo que el lazarillo le da la vista al ciego, que funciona porque precisamente hay alguien que le da sus ojos para ver. Pues bien, es algo parecido. Pero yo creo que la cosa, por lo pronto, el niño, yo creo que hay que retraer las condiciones de la vida infantil muy al principio. Muy al principio. El niño es persona siempre, siempre, desde muy pequeño, en cierto modo, aunque no conserve recuerdos, aunque incluso el primer periodo de la vida en que el niño no habla, es difícil comunicar con él. Se comunica y se lo entiende bastante bien, especialmente los padres, sobre todo la madre, pero no es fácil comunicar porque le falta todavía la palabra. Pero en todo caso, si uno tiene la experiencia directa de niños, desde muy pequeños, son personas, son enormemente distintos de los animales. Los animales superiores son más listos, son más inteligentes que los niños muy pequeños. Ah, sí, pero no tienen esa condición personal, esa condición rigurosamente humana, que es carencia de razón, privación de razón primero, y luego uso de razón, posesión de ella. En ese sentido, yo creo que el niño, desde muy pronto, empieza a reaccionar humanamente, empieza a tener proyectos. Yo he insistido muchas veces en que el llanto del niño pequeño, que no se explica bien, que en general los niños lloran, pues naturalmente porque tienen frío, porque tienen mucho calor, porque tienen hambre, porque les duele algo, pero cuando ni les duele nada, ni tienen frío, ni tienen calor, ni tienen hambre, lloran. ¿Por qué lloran? Lloran porque se aburren. Simplemente. Por eso cuando aparece la madre, en general se calman y dejan de llorar. Pero al cabo de un poco tiempo, la madre, si no hace nada, pues también se vuelve aburrida y entonces vuelven a llorar. Entonces la madre los mueve la cuna, o los toma en brazos, o los pasea, o les canta, o yo qué sé, ¿no? Yo a mis niños pequeños les cantaba la Marsellesa,
Y yo creo que yo canto tan mal que se dormían por no oírme. Pero en fin, pero yo creo que esto es muy importante. Y entonces yo decía que los niños no tienen recursos para sus proyectos, porque no son dueños ni de su cuerpo, en definitiva, ¿no? Ni pueden alcanzar las cosas. Y entonces, yo he dicho hace muchos años que los adultos son las colonias del niño pequeño. La función de las colonias ha sido dar recursos a los países coloniales, colonizadores, para sus proyectos. Pues esta es la relación que tiene el niño, y tan pronto como se divierte, deja de llorar. Esto es una cosa vista, ¿no? Pero el niño, por tanto, repito, tiene sus proyectos que no son explícitos, que no se formulan con palabras, pero los tiene igual. Y el niño puede tener una conducta, en cierto modo, inmoral también. Supongan ustedes, es muy curioso, hay una palabra que se emplea muy particularmente para el niño, decimos los adultos, este niño está muy consentido. Pero el niño consiente a muchas cosas. El niño consiente, por ejemplo, al mimo. El niño se deja mimar y proyecta ser mimado. A veces, diríamos, hasta pecaminosamente lo hace, ¿no? El niño consiente a su mal humor. Por ejemplo, el hecho de que los niños a veces tienen una pataleta, ¿no? A veces el niño pequeño tiene una explosión de furia que parece incontenible, parece una fuerza de la naturaleza desatada. Bueno, esto en cierto modo tiene un grado de habilidad o de técnica. Consiente a eso y lo usa como un arma. En general, la cosa termina tan pronto como lo distraen o se distrae. Entonces ya se le calma y está riendo un momento después. Yo recuerdo que uno de mis hijos, que cuando era pequeño, a veces se ponía a tener una pataleta, y entonces lo poníamos en la cuna y le decíamos, es el rabiadero, rabia. Y entonces rabiaba un par de minutos y, naturalmente, se aburría de rabiar y dejaba de rabiar. Es otra forma de consentimiento, ¿no? Que tiene una serie de conductas que podemos llamar inmorales, en cierto sentido. O bien, al revés, el niño puede ser excesivamente obsequioso, pasivo. Por ejemplo, el niño a veces busca, de un modo también diríamos ilícito, la aprobación de los adultos. Se pliega a lo que ellos desean de él o esperan de él, que a lo mejor no está bien, que probablemente al niño no le gusta. Esto es muy frecuente. Dense ustedes cuenta de que el niño, es curioso, la capacidad de juzgar que tiene el niño es inmensa desde muy pequeño. Por ejemplo, a un niño, sobre todo si es un poco inteligente, no le gusta nada que le hablen con lenguaje de niño. No, y a veces le produce irritación y un poco de desprecio. Cuando le hablan de un modo untuoso y un adulto imitando el modo de hablar de los niños, al niño un poco inteligente esto le produce irritación. Pero hay niños que se pliegan a ello, que también consienten a ello. Es otra conducta inmoral. Es decir, como ven ustedes, hay grados de autenticidad o inautenticidad en la vida del niño pequeñísimo. Estoy hablando del niño de 1 año, de 2 años, quizá de 3 años. No digamos cuando el niño es ya un poco mayor. Entonces sí. Entonces la condición de autenticidad o no es mucho mayor. Por ejemplo, hay niños que no juegan no porque no les apetezca jugar, sino porque no está visto en su ambiente, porque se espera que no jueguen, que sean unos niños muy formales, la palabra formal. O el niño que no hace travesuras. Hay también el niño que hace travesuras para fastidiar, naturalmente, que ni le apetecen siquiera, pero es que cree que ha inventado un personaje de niño travieso, que es otra forma de inautenticidad, contraria. Fíjense ustedes que la vida humana es muy complicada, incluso desde muy al principio. Es decir, estamos descubriendo que hay un panorama de moralidades o inmoralidades del niño pequeño, bastante extraña, cosa que se esperaría de César Borgia, ¿verdad? Pero no de un niño de 2 años o 3.
Y sin embargo, pues sí, lo hay. Y toda persona que tenga, yo creo que la experiencia de niños, casi todos tenemos, en fin, es muy importante. La experiencia del niño y la experiencia del perro para hacer filosofía son bastante esenciales. Es una cosa curiosa, yo creo que, no sé, y se podría ver, y es curioso, los filósofos, ha habido muchos filósofos solteros, lo cual no es bueno. Y algunos casados que no han tenido hijos tampoco. Y no sé, probablemente les ha faltado una experiencia, como la experiencia del animal amigo, del perro sobre todo, ¿no? Es una experiencia muy fundamental porque precisamente permite distinguir el comportamiento animal del comportamiento del propiamente humano. Esto por supuesto, pero naturalmente la palabra niño es una palabra no equívoca, pero es analógica, como diría Aristóteles. Porque claro, un niño de 2 años no es lo mismo que un niño de 7 años. Hay muchos grados intermedios. Los libros que han hecho en los Estados Unidos han hecho muchos libros para la formación y el cuidado y la educación de los niños y tienen muy presente esto y hacen un libro para el niño de 2 años hasta 2 años y luego el de 2 a 5 y luego de 5 a 7, porque realmente las diferencias son considerables. Y hay un momento en que el niño empieza a dejar de ser niño y se va convirtiendo en joven. Antes se empleaba, ahora se emplea muy poco la palabra adolescente. Yo acabo de emplearla, hablaba del adolescente enquistado. Pero es una palabra que ha caído en desuso, no se emplea apenas. Pero en definitiva hay una fase en que el niño no es enteramente niño, está empezando a ser un muchacho, una muchacha, joven. Y eso consiste fundamentalmente en que despega de esa especie de placenta social en que el niño vive. El niño vive naturalmente en la familia, en la escuela, cada vez más. Yo estoy muy preocupado, y hay razones, hay 1000 razones para ello, ¿no? Los niños van ahora a la escuela o sus equivalentes casi desde que nacen, ¿no? Pero desde los 2, 3 años empiezan a ir a una guardería, un kindergarten o como se quiera llamar, que es una escuela en definitiva, con lo cual pasan del ambiente rigurosamente personal de la familia, en que es una relación entre personas como tales, a un ambiente social, un ambiente de normas, de reglas, de vigencias, de aprendizaje de técnicas humanas, sociales, etcétera, lo cual es una preparación para la vida colectiva. Pero yo temo enormemente que eso produzca una crisis en el proceso de personalización del niño. Yo no lo veré, pero me pregunto, cuando los adultos hayan sido los niños que han ido a una escuela de una forma o de otra desde muy pronto, ¿cómo van a ser los adultos? ¿No habrá una variedad, no habrá una diferencia considerable entre los adultos que somos nosotros, que probablemente ninguno de nosotros ha ido a la escuela antes de los 5 o 6 años, quizá más, y los que han empezado a ir a los 2 años o 3? Cuando estos sean adultos, ¿no serán una variedad humana algo diferente? Mejor o peor, mejor y peor probablemente, pero distinta. ¿Cómo serán luego las relaciones entre adultos cuando tengan menos coeficiente personal y más aptitudes y más destrezas de carácter social, colectivo? Esto es muy importante. Pero bien, cuando el niño empieza a no serlo, cuando empieza a ser joven, se va desprendiendo de esa placenta en que está familiar y luego escolar, intenta vivir desde sí mismo. Hay un proceso que es muy interesante, que es que se desentiende el niño de casi todo lo que le parecía válido hasta entonces. Por ejemplo, los padres, por ejemplo, se quejan de que el chico o la chica tiene un cierto despego, no ve a las personas, por ejemplo, a su tía Eduvigis, a la cual quería tanto, pero no va a verla porque le aburre. Bueno, o por ejemplo a los amigos del colegio, pues
no le interesan nada, no les dice nada, se aparta de ellos, cambia de gustos, cambia de estimaciones. Esto es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque tiene que intentar vivir desde sí mismo. Podrá adherir a lo anterior, pero tendrá que revalidarlo. Incluso, por ejemplo, la creencia religiosa. El niño criado en un ambiente religioso, por ejemplo, pues participa de eso de una manera pasiva. Le han inyectado una serie de creencias y de prácticas. Esto lo puede perder o no, pero tiene que revalidarlo. Tiene que vivir todo eso mismo desde sí mismo. Esto es absolutamente esencial. Y el no darse cuenta de ello es un error. Y el no hacerlo es una inmoralidad del joven. Lo que pasa es que se pueden cometer errores, porque el joven que cree que vive desde sí mismo no vive desde sí mismo, vive desde el grupo juvenil. Esta es la cuestión. Que es mucho más rígido, mucho más tiránico, mucho más opresor que el mundo de la familia o de la escuela. Normalmente el joven, el muy joven, no se atreve a discrepar de los usos, de las conveniencias, de las creencias, de las estimaciones del grupo juvenil a que pertenece. No se atreve, porque inmediatamente queda descalificado. Y a esto se añade el que en algunas épocas, en la nuestra y sobre todo en la de hace unos 15 o 20 años, sobre todo, ha habido además ese tipo de mentores, diríamos, de adultos, frecuentemente muy maduros o viejos, que se han encargado de definir a los jóvenes y han dicho cómo son y cómo deben ser. Y han negado la condición de jóvenes a los que no se ajustaban a su manera de opinar o de pensar. Y entonces ha habido un grado de dependencia. Creo que los jóvenes, realmente muy jóvenes, actuales, están un poco más libres de esto. Pero los que han sido jóvenes hace 15 o 20 años han padecido una especie de tiranía de ese tipo realmente extraordinaria. Y esto, evidentemente, induce un grado de inautenticidad, que en muchos casos se supera. Es evidente que cuando el joven llega a instalarse en sus formas ya juveniles, cuando deja de ser adolescente, es decir, cuando pasa esa transición entre el niño y el joven, en general empieza ya a reaccionar desde sí mismo, desde sus propios puntos de vista, desde sus propias estimaciones, empieza a tener proyectos personales, no proyectos simplemente imitativos del grupo. Y entonces sí, entonces ya empieza a instalarse precisamente en la juventud. Y hay una instalación en la juventud que puede ser auténtica o no, que puede ser en ese sentido moral o no. Esto es claro. Y lo mismo que les decía a ustedes que el niño que no juega o que no hace ciertas travesuras, en cierto modo es inmoral, porque falsifica lo propio de su edad, porque no es fiel a lo que la edad pide. Otra cosa es qué tipo de juego o qué tipo de travesuras le divierten realmente, porque claro, el niño puede no gustarle ciertas cosas que otros hacen también. Puede ser discrepante también de su grupo infantil. Pero en todo caso, si es fiel a lo que realmente desea, a lo que apetece, a lo que le produce complacencia, eso es moral. Y si no, si se somete a cualquier tipo de presión, eso es una cesión, es un consentimiento a algo ajeno, en definitiva es una inmoralidad. Pues bien, en el caso del joven, esto ocurre lo mismo. Y hay un aspecto que naturalmente va ligado a la juventud y que es muy importante, claro, muy importante y muy expuesto a la moralidad o a la inmoralidad, que es el descubrimiento del otro sexo. Por supuesto. Y naturalmente cuando hablo de moralidad o inmoralidad no me refiero a lo que se llama normalmente moralidad o no moralidad, que es las conductas, las prácticas que se tienen de un sexo respecto del otro. No es eso. Es cómo es el descubrimiento de la mujer por el hombre joven y del hombre por la mujer. Por lo pronto que sea descubrimiento. Habría que hacer un estudio de en qué medida hay descubrimiento. O no lo hay. En general ocurre que todo lo que tiene que ver
no con la vida sexual, sino con la vida de los sexos, con la vida sexuada, con la condición sexuada, suele recibirse de fuera, de comentarios, de interpretaciones vigentes, de lecturas, de la literatura, ahora quizá de la televisión más que de otra cosa, evidentemente. Entonces, habría que ver en qué grado hay descubrimiento, en qué grado hay, por ejemplo, esa fascinación que produce, que debe producir, que puede producir el descubrimiento de esa cosa maravillosa que es una persona, con la cual se puede uno entender, que se puede comprender, pero de otro sexo, algo absolutamente distinto. Yo no sé, me gustaría, no hay estadísticas de nada interesante, pero sería muy interesante saber qué pasa con esto y qué ha pasado en otras épocas, o qué pasa en diferentes niveles o en diferentes sociedades. Eso solía ir acompañado de entusiasmo. Por ejemplo, una idea que circula, que tiene vigencia y que se inyecta a los jóvenes actuales es que ese interés que se tiene es sexual. Esto es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Eso está a última hora, está en un último plano. Suele ser tardío. Durante mucho tiempo y en muchas relaciones son sexuadas, por supuesto, naturalmente. Es el descubrimiento de esa forma de vida humana que es tan distinta. Es remotamente sexual, muy en el fondo, pero ahora se pone como si fuera lo único y lo primario, por supuesto lo primario, quizá lo único. Evidentemente eso introduce un elemento de falsificación, literalmente de falsificación y de inautenticidad. Es evidente, yo encuentro que hay dos factores decisivos. Uno, el entusiasmo. El otro, el descubrimiento de la otra persona como persona femenina para el hombre, como persona masculina para la mujer. Piensen ustedes en qué medida esas dos condiciones se cumplen, en qué medida se han cumplido en otras épocas, en qué medida se pueden cumplir. ¿Comprenden ustedes, por tanto? Puede ocurrir que el carácter moral o inmoral de esta instalación puede ser de muy diversos caracteres. A mí, por ejemplo, el que a los chicos no les interesen las chicas, o a la inversa, me parece de una inmoralidad atroz. Que les interesen sexualmente solo o primariamente, me parece también una inmoralidad. ¿Por qué? Porque es una mutilación, porque es una falsificación de la realidad. ¿Comprenden ustedes? Este problema de la moralidad de las edades se va complicando a medida que las edades van avanzando. Es evidente que la vida humana se va complicando. La vida del niño es relativamente sencilla, la vida del adolescente todavía lo es, va descubriendo cosas, sobre todo se van aumentando las conexiones. Hay como una serie de ramificaciones que se van entrelazando. Y no olvidemos lo que decía antes, la pervivencia de las edades en las siguientes. Es decir, el que no tiene dentro vivo al niño que ha sido, o al joven que ha sido, el que en algún sentido no lo sigue siendo, mala señal. Hay adultos, por ejemplo, que no son más que adultos. Ahí me dan mucha pena, realmente. En cambio, el adolescente enquistado es peligroso, pero el que no tiene dentro, y en forma de pasado, en forma de haber sido el adolescente y el niño, es una cosa muy inquietante también y perniciosa. Pero el joven, naturalmente estas edades son muy variables. Ustedes piensen que en la historia, sin salir de nuestra historia occidental o europea, ha habido cambios enormes, ¿no? Es evidente que en otras épocas se consideraba a un hombre de 40 años, no digamos una mujer de 40 años, una mujer de 30 años era una otoñal, ¿no? La femme de 30 ans era una otoñal, naturalmente. Y ahora es una chica, ¿no? Es evidente, y de 40 años también, pero bueno.
El hombre de 60 años era el anciano. Además se había muerto probablemente, pero si estaba vivo era un anciano, eso es evidente. Claro. Y cuando se lee, yo he citado, por ejemplo, en un drama de Schiller, en La conjuración de Fiesco, hay, por ejemplo, una caracterización de los personajes, dramatis personae, ¿no? Y hay una otoñal, la condesa viuda imperial, y la caracteriza como una típica otoñal de 30 años. La heroína, la joven, la que es realmente una mujer joven, es Leonore, tiene 18. Esto es un drama romántico. Ahora las cosas han cambiado mucho. Pero en fin, en cada momento la juventud tiene una cierta duración, una cierta prolongación, y la juventud se caracteriza también por una expresión que en español tiene dos sentidos, que se llama darse de alta. El joven, al llegar a cierto momento, se da de alta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir dos cosas. Por una parte, tiene un elemento, el que se da de alta ya es que prescinde de los demás, tiene una actitud como de afirmación e incluso de petulancia. Por otra parte, darse de alta quiere decir sentirse responsable de su vida o de su obra, si la tiene. Ustedes piensen, por ejemplo, ha habido, por ejemplo, una generación de los jóvenes poetas. Los jóvenes poetas han sido jóvenes poetas siempre. Se han muerto de viejos, pero han seguido siendo jóvenes poetas. Tenían la actitud juvenil a cualquier edad. Es muy frecuente el que la gente tenga esa petulancia, diríamos, de darse de alta sin considerarse obligado a haber hecho algo realmente, en el orden que sea, ¿no? En el orden de la acción, en el orden de la creación intelectual o artística o lo que sea, ¿no? Esto es curioso. Es sentirse al mismo tiempo suficiente e irresponsable. En otras épocas, por ejemplo, que la vida era más corta, ustedes, bueno, piensen, por ejemplo, en la época romántica, el número de figuras importantes de la época romántica que habían muerto a los 30 años, a los 50 casi todos. Habían hecho su obra, naturalmente, claro. Yo he citado a veces, por ejemplo, en Zorrilla se hizo famoso a los 21 años. Pero Zorrilla publicó varios tomos de poesías, los tengo en primeras ediciones y es muy curioso, ¿no? Y dice, por ejemplo, en uno de ellos, estas poesías que he escrito en diferentes épocas y diferentes ocasiones. Tenía 21 años. ¿Cuáles son las diferentes épocas? ¿Qué épocas se podemos distinguir en un hombre de 21 años? Pero evidentemente un romántico a los 21 años se sentía evidentemente absolutamente responsable y tenía que tener una obra. Publicó a los 22 o 23, había publicado 5 tomos de poesías en diferentes épocas, dice. Es una cosa, en el prólogo dice esto. En cambio, es muy curioso, en nuestra época es bastante frecuente que gente de 40, 50 años sigue prometiendo algo que va a hacer, que va a ser muy interesante, va a ser muy importante. Yo he conocido a un economista que iba a hacer una tesis que iba a revolucionar la economía. Bueno, se ha muerto ya, ha muerto relativamente joven, pero en fin, no lo hizo nunca. Pero lo estaba anunciando desde el principio, ¿no? Esto es característico. Bueno, esto me parece una forma de inautenticidad juvenil, una cierta forma, la última hora de inmoralidad. Es decir, el joven tiene ciertos derechos y tiene ciertas obligaciones, tiene en definitiva que llenar de contenido su figura, no ya su figura humana en general o su figura personal, sino su figura de edad, su figura de joven. Y el adulto eso también varía mucho las edades, pero hay una edad que es muy larga. Digamos, el hombre maduro o la mujer madura es una época de cierta estabilización. Yo lo comparo a un rellano. Ustedes tienen una escalera, hay un rellano, ¿no? Y hay una zona en que no hay escaleras. Y es más o menos igual. El hombre y la mujer varían poco. Durante bastantes años
varían poco, incluso físicamente. Es muy frecuente que una persona, pues bueno, está igual o casi igual que hace 10 años y quizá que hace 20 años. Y hay una especie como de estabilización, que es muy importante. Es decir, el hombre maduro o la mujer madura están instalados en algo que naturalmente sería engañoso creer que no está cambiando, es dramático, es naturalmente, en cierto modo, fugitivo, pero con una mayor estabilidad. La labilidad, que es extremada en el niño, es mucho menor en el adulto maduro. Bueno, hay una vivencia que todos ustedes han experimentado, que es la diferente duración del tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, los años del colegio. Qué largos, ¿no? El bachillerato era también muy largo. Después, los estudios universitarios, digo porque se cuenta, están numerados, son los cursos. Ya la universidad era más corta, ¿verdad? Los años de la universidad pasaban rápidamente. No digamos después la impresión de que la vida se va, de que el tiempo vuela. Esta impresión la tenemos a medida que vamos avanzando en la vida. Y esto responde evidentemente a que el grado de cambio, es variable. Pues bien, hay unos años de una instalación cambiante, variable, pero estable, que tiene un peligro muy grave, que es, por ejemplo, bueno, el ambicioso, por ejemplo, el ambicioso que cree que de lo que se trata es de llegar, la palabra llegar, o del que cree que ha llegado. Por ejemplo, la persona que ha conseguido dinero, que ha conseguido puestos o honores o lo que sea, o poder, ha llegado. Pero no se ha llegado. Si además la vida humana no se parece a los trenes, es algo muy distinto, ¿no? No se ha llegado nunca. Se llega a la muerte y yo creo que tampoco se llega, que se sigue. Pero bueno, en todo caso. Eso es una impresión engañosa. El que se dedica a llegar. Por ejemplo, cuando al niño o al muy joven se le pregunta ¿qué vas a ser? ¿O qué quieres ser de mayor? En general lo ve como un término. Pero no es un término. Tiene argumento igual. La vida humana es argumental siempre, en todo momento. Y es curioso cómo el maduro, el hombre maduro, la mujer madura, suelen defenderse de la condición vulnerable que pertenece a la vida humana y se rodean de una especie de corteza. Yo decía de cuando era muy joven que los mayores me parecían árboles con una corteza, porque naturalmente el joven es vulnerable, pero cicatriza también rápidamente, ¿no? En el fondo es menos vulnerable. A medida que se avanza en la vida hay más ramificaciones, más interconexiones, todos repercute en todo. En el fondo, a medida que se avanza en la vida, se va siendo más vulnerable. Hay mucha gente a quien esto le da miedo, que no lo acepta. Se rodea de una especie de corteza o coraza, un dermatoesqueleto, que es la expresión que empleaba Unamuno, para defenderse de eso, pero claro, a condición de convertirse en árbol o en crustáceo, como ustedes prefieran. A mí me horrorizaba de joven. Bueno, he llegado a la vejez y la verdad, corteza no tengo. Con lo cual quiere decir que sigo, iba a decir, tan vulnerable como siempre, más que antes. ¿Qué le voy a hacer? Lo prefiero a última hora. Prefiero no tener dermatoesqueleto. Sí, crustáceo no soy, seré cualquier cosa, pero no soy crustáceo. Y esto a mí me parece en el fondo inmoral, el ser crustáceo. Como ven ustedes, por tanto, hay otro riesgo, otra forma de inautenticidad, de inmoralidad, por tanto, en la vida madura, que es creer que ya están las cosas dadas. Por ejemplo, que ya está el mundo visto. Es muy frecuente que el hombre y la mujer que tienen, depende de las circunstancias, 40 años, 50 años, creen que ya saben, están al cabo de la calle, ya saben lo que son las cosas, ya saben lo que es el mundo, ya saben lo que se puede esperar. Esto no es cierto.
El mundo y uno mismo, pero el mundo es emergente. En el mundo las realidades van entrando en escena. Y no sabe uno qué va a entrar en escena. Y naturalmente uno puede estar dispuesto a no verlo, a no dejar que nada entre en su escena, en la escena de su vida personal. Bueno, es una manera de estar muerto, o casi muerto. Es una grave inmoralidad. Por tanto, la idea de que ya se sabe de que el mundo son habas contadas, no son habas contadas, ni la vida propia. Y por tanto, la necesidad de proyectar es constante. No hay ninguna razón para que el hombre a ninguna edad pierda el entusiasmo, pierda la ilusión. Naturalmente esto es al precio de esa vulnerabilidad de que les hablaba. El hombre puede estar afectado, puede estar herido, puede estar gravísimamente herido por la realidad, por la frustración de su vida en un aspecto o en otro. Es el precio que hay que pagar por estar vivo. Como ven ustedes, también hay otra forma, que es la correspondiente a esa instalación en ese rellano que es, diríamos, la madurez. Y, por último, y la vejez. No la tercera edad, que es una cursilería horrorosa. Hay una edad que es la última. Lo que le pasa a la vejez es que es la última, no hay otra después. Bueno. ¿Cuándo empieza? Ah, bueno, esto ya se puede discutir y ha cambiado mucho en las épocas. Les hablaba de esto también. Evidentemente, cuando leemos en un periódico, ha sido atropellado un anciano de 60 años. Bueno, toda la gente que tiene 60 años protesta y dice, ¿anciano yo? Voy a ser un anciano. Evidentemente, ahora nadie es un anciano a los 60 años, a menos que se empeñe mucho y lo procure, ¿no? Alguna gente sí lo quiere, pero bueno, pero no lo es. Pero en fin, en otras épocas sí, en otras épocas los que quedaban vivos, que no eran muchos. Yo siempre pienso, por ejemplo, ustedes tomen un siglo, un final de siglo, por ejemplo, 1800 o 1700. ¿Cuántas personas vivían que habían nacido antes del año 40 de ese siglo? Pocas. Pocas. Es decir, la gente llegaba a los 60 años, no llegaba, o llegaba muy afectada, muy disminuida. Ahora no pasa eso, ahora por fortuna no pasa, la vida se ha prolongado, no solamente la vida, sino, digamos, la normalidad de la vida, el uso de la vida con cierta plenitud. Pero en fin, pero se tome como se tome, hay una edad que es la vejez. De la vejez, como saben ustedes, la vejez tuvo muy buena prensa en la antigüedad. Los griegos y los romanos, sobre todo, escribían unos tratados de senectute. Y la senectud era excelente. Era muy buena, era la época de la experiencia, del equilibrio, de la ausencia de pasiones. Bueno, eso no es verdad. No es verdad. Se pueden tener pasiones, se puede tener todo lo que se quiera cuando se es viejo. Se puede estar dispuesto a 1000 cosas. No. Lo que tiene además es que frecuentemente la vejez va acompañada de una limitación física, de un deterioro. Empieza el aparato psicosomático a no funcionar bien. La gente usa mal sus miembros, o no sé, tiene artrosis, o yo qué sé, tiene confusión mental, o no puede hablar seguido, tropieza con las palabras, las ideas le confunden, olvida las cosas, en fin, hay muchas variedades hasta llegar a eso que se llamaba antes demencia senil y ahora se llama enfermedad de Alzheimer, que es otro nombre quizá más consolador, pero que viene a ser lo mismo. Pero tiene otro aspecto, porque la vejez no es forzosamente deterioro. El deterioro puede existir, y en alguna medida existe siempre, pero no es solo deterioro. La vejez es una edad más, y por tanto como edad tiene un carácter biográfico. Ahí está la cuestión. Es un periodo de la vida, es una fase de la vida. Una fase de la vida que tiene detrás las anteriores.
y que en cierto modo las conserva, que se superpone a ellas. Si empleamos este verbo alemán, las demás edades están aufgehoben, están absorbidas, suprimidas en cierto modo, superadas en otro sentido, pero conservadas. Es decir, el viejo, en fin, mientras funciona, hay un momento quizá que no pasa esto, pero mientras funciona, conserva sus edades. Tiene dentro, el niño y el joven y el maduro que ha sido. Y esto, naturalmente, le hace tener como una cierta altura de la vida. Fíjense ustedes que el concepto de altura no se suele emplear para la vejez. Hay un dicho muy antiguo, lo estudió muy bien mi amigo Merton, que se llama, es esa frase, me parece que procede de la Edad Media, de un fraile medieval: somos como enanos sobre los hombros de gigantes. El hombre de nuestra época, o de cualquier época, se apoya, está sobre los hombros de los gigantes pasados y por tanto está más alto que ellos, ¿no? Aunque él no lo sea. Pues bien, esto ocurre quizá en la vida individual. El viejo sí se apoya, sí no ha perdido sus edades anteriores, tiene una altura de la vida. Es decir, está a una cierta altitud, y la altitud consiste en que desde ella se ven más cosas. Si ustedes suben a una torre o suben ustedes a una montaña, tienen un panorama más dilatado, un panorama mayor que el habitual. Ven ustedes más cosas, con una condición que es que miren, claro, es fundamental, ¿no? Pero entonces se ven más cosas y se ve la vida propia. Se puede tomar posesión de ella. Ustedes fíjense que la vida humana, que es sucesiva, la vida humana no la poseemos más que de un modo precario. El pasado en el recuerdo, que es siempre selectivo, que es siempre una fracción. El presente es instantáneo y va pasando. El futuro en la anticipación, que es muy limitada y que además es insegura, porque no sabemos si será futuro propiamente, si pasará, si será, tal vez no. Este es un carácter fundamental de la vida. Pero entonces, la vejez permite un grado mayor de posesión de la vida. Es decir, yo creo que la función principal de la vejez es la recapitulación. En eso consiste precisamente la vejez, en la posibilidad de recapitulación de la vida. Esto es capital. El hombre toma posesión de su vida, la posee, la juzga, no en el sentido ya de decir que es bueno o malo, sino en el sentido de comprenderla, de sentir sus limitaciones, de sentir sus logros, de sentir en qué proporción la encuentra suya o no. Es fundamental que el hombre o la mujer pasen la mirada por su vida y la encuentren suya o no. Puede haber una vida llena de éxito, una vida llena de triunfos, y sin embargo el que la mira no la reconoce, no es suya. Es una vida llena de éxitos, de triunfos, de poder, de dinero, de honores, sí, pero no es suya, no es la que tenía que haber sido. Hay una forma también que es no haber vivido. Hay un personaje secundario, un personaje muy secundario en la novela de Unamuno, Paz en la Guerra, que es muy profunda en muchos sentidos. Y es un hombre, un solterón, que vive con su familia, encariñado con ella y sobre todo con una sobrina. Y cuando va a morir, tiene una melancolía enorme porque no ha vivido. Y reconoce que no se ha atrevido a vivir. Es decir, hay gente que se pasa la vida ahorrando, pero luego al final no lo gasta, eso que ha ahorrado, ¿no? Hay gente que no se atreve a vivir, se pasa la vida así. Y hay un momento en que ya no puede, no tiene quizá facultades, no tiene posibilidades, o simplemente se muere, que es lo definitivo, ¿no? Y entonces se encuentra que no ha vivido. Yo creo que debe ser difícil consolarse de no haber vivido. Es algo muy desconsolado. Y es lo que tiene esta figura
patética. Este tío Miguel se llama el personaje en Bilbao, de este personaje de Unamuno. Pero fíjense ustedes que hay otro riesgo gravísimo de la juventud, de la vejez. Ese riesgo es el vivir retrospectivamente. Es decir, el viejo que cree que su vida ha pasado y que por tanto tiene recuerdos, nada más, y vive en el pasado y del pasado, es un terrible error. Su vida le ha pasado. No ha pasado, se ha quedado, pero además mientras vive tiene una vida proyectiva. Se vive hacia el futuro. Es una operación la vida que se hace hacia adelante, apoyándose, por eso es instalación, apoyándose en el pasado, pero siempre hacia adelante. Es siempre proyecto, mientras se vive. Y por consiguiente tiene ilusión, entusiasmo, riesgo. La idea, por ejemplo, de que el viejo cree que ya no le puede pasar nada más que morirse, es un error. Es que anticipa su muerte, se da por muerto. Este es el problema, se da por muerto, pero si no está muerto y no se da por muerto, sigue proyectando. A veces le parece hasta indecente proyectar. Es curioso, ¿no? Pero no es indecente, lo indecente es no proyectar. Absolutamente indecente, porque es hacer una inversión de la vida, del carácter proyectivo, futurizo de la vida, que no se pierde nunca. Pero al final, bueno, la vida es los días contados. Y es evidente que a cierta altura de la vida se tiene la evidencia de que la cuenta se va aproximando a su fin. Sí, pero entonces esa operación que decía de recapitulación, de tomar posesión de la vida, es también proyectiva. ¿Tomar posesión para qué? Porque justamente el hombre que se proyecta hacia la muerte, se proyecta hacia la muerte. Cuenta con ella, pero para él va a tener una significación. Justamente ahí la recopilación, ahí el reunirlo todo, el tener la vida en conjunto en la mano para ofrecerla, como sea. Depende, pero siempre ofrecerla. Hay una forma, quizá la forma suprema de moralidad, es la vida como ofrecimiento. Dejemos de lado a qué o a quién. Eso puede variar. Eso depende de cada uno, lo tiene que decidir cada uno. Pero siempre, a cualquier edad, uno sabe que los días están contados, pero sabe que todavía puede haber uno más. Y mientras vive puede haber uno más. Como ven ustedes, las edades tienen una condición moral intrínsecamente.